Bienvenidos a un video más de nuestro curso de WordPress. En esta ocasión vamos a hablar de los mejores plugins para proteger nuestro sitio web creado en WordPress y algunas prácticas recomendadas para tener varios filtros y que los hackers no puedan acceder a nuestro sitio web y robarnos el acceso o hacer algo indebido. Así que vamos para allá. Aunque pareciera algo obvio, existe aún quienes todavía no tienen actualizado su sitio web todo el tiempo. En este icono de aquí, si le damos clic, nos va a decir cuáles son los plugins o los temas que necesiten una actualización. En este caso, de las últimas instalaciones de plugins que hicimos en el video anterior, tenemos aquí con que el plantillas de inicio del Astra necesita ya una nueva actualización. Cuando solamente se tratan de actualizaciones de visualización, pues no existe mucho mayor problema. Sin embargo, aquí le podemos ver detalles de la actualización. Y aquí nos dice que está arreglando, por ejemplo, algunos problemas con Elementor, algún host URL, en fin. Sin embargo, si nos damos cuenta, aquí tiene dos temas de seguridad. Estas podrían ser vulnerabilidades que tiene tu sitio web, por el cual si no tienes actualizado este plugin, pudiera ser una oportunidad que le estés dando a los hackers para entrar a tu sitio web y que pierdas el acceso del mismo. Entonces, siempre es necesario tener lo que es nuestro sitio WordPress actualizado. Por ejemplo, aquí también hay traducciones disponibles para actualizar. Entonces simplemente damos clic aquí y ya podríamos seleccionar los plugins y actualizarlos. Se sugiere que antes de hacer cualquier actualización de los plugins, hagamos una copia de seguridad. Por si algo falla o algo se rompe durante la actualización, podamos regresar a la versión que teníamos anteriormente sin ningún problema. La segunda práctica, sugerencia o tip que te quiero dar para tener un sitio de WordPress seguro es tener las contraseñas con las mejores prácticas recomendadas, y en este sentido pudiéramos tomar dos teorías. La primera es tener una contraseña con mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales y números, como la que seguramente estás viendo ahora mismo en pantalla. Y la segunda opción es poner 4 palabras al azar. En este caso, para este ejemplo, yo te puse cámara, tierno, botella, lámpara. Como te puedes dar cuenta, son 4 palabras al azar que no tienen sentido y que no tienen alguna referencia ni tienen nada que ver con la temática de nuestro sitio web. Por ejemplo, si tú tienes una página web que hable de perros, pues la práctica sugerida sería que tu contraseña no tenga algo que tenga que ver con perros, sino que utilices 4 palabras al azar y que no tengan nada que ver con tu sector y con tu página web. La tercera recomendación que te voy a dar es tener un hosting de calidad y que te haga backups o copias de seguridad automáticas y que no las tengas que hacer de manera manual. También las vamos a hacer de manera manual, pero ese es en otro punto. Si has visto alguno de nuestros videos anteriores, sabrás que yo recomiendo alojarte en Vanahosting. Si nos logueamos en nuestra cuenta de Vanahosting y entramos al cPanel, vamos a encontrar esta pestaña o esta opción que dice Get Backup, ya sea que queramos revisar las copias de seguridad de archivos o bien de toda la base de datos. Simplemente si damos clic aquí a File Backups, por ejemplo, nos va a cargar lo que son todas las copias de seguridad que ha hecho. Y lo mismo si hacemos en la base de datos, si damos clic aquí, nos va a mostrar todos los backups que tiene de la respectiva base de datos. De esta manera tienes la seguridad de que estás en un hosting confiable, que está haciendo copias de seguridad para ti por si en algún momento sucede algo y no puedes hacer una copia de seguridad manual. Entonces sabes que tienes ahí un respaldo en los archivos de tu cPanel. El cuarto punto, y siguiendo con las copias de seguridad, para esta ecuación manuales, podemos utilizar un plugin como el BackWP Up. Entonces simplemente nos vamos a plugins, añadir nuevo, tal cual lo estoy escribiendo, lo puedes hacer tú para que te salga y es el primero que nos sale aquí, BackWP Up. Simplemente lo instalas, lo activas y puedes hacer tus copias de seguridad manuales. El quinto punto, y aunque también pareciera algo muy básico y de sentido común, es tener un hosting que además te incluya lo que es el certificado de seguridad SSL incluido a través de Let's Encrypt o en cualquier método, pero que ya lo tengas incluido con tu servicio de hosting y de hospedaje. Nuevamente, el servicio que yo recomiendo, que es Vanahosting, ya lo tiene incluido y con un par de clics puedes hacer la instalación de tu certificado de seguridad SSL. El paso número 6 es asegurarte de no tener usuarios con el clásico nombre admin, ya que esta era una práctica que venía por default en las instalaciones de WordPress de hace algunos años, por lo que para los hackers fue muy fácil encontrar. Una vez que ya tenían el username, ahora solo tenían que descifrar la contraseña. Entonces, si tú tienes un usuario que le hayas denominado el slug admin o simplemente quieres cambiar tu usuario porque sabes que ya alguien más lo sabe y sospechas de que están intentando entrar a tu sitio web, lo puedes hacer con un plugin. Entonces, nuevamente aquí en nuestro WordPress vamos a añadir un plugin
Y en esta ocasión vamos a utilizar algo que se llama Username Changer. Simplemente lo instalamos, lo activamos y te voy a mostrar rápidamente qué fácil es cambiar el nombre de cualquier usuario. Así que nos vamos aquí a usuarios. En este caso yo solamente tengo uno. Le damos clic a editar. Y aquí ya nos aparece lo que es cambiar el nombre de usuario. Entonces yo aquí lo puedo cambiar y le puedo poner algo, pudiera ser como la recomendación que te di sobre las contraseñas donde utilizabas palabras al azar. En este caso pudiéramos poner cualquier cosa que tengas enfrente o cualquier cosa que se te ocurra. Por ejemplo, yo aquí tengo un micrófono. Entonces, obviamente va a ser muy poco probable quien utilice este tipo de username. Sin embargo, a nivel público no vas a aparecer como micrófono, sino en este caso yo ya puse lo que es mi nombre, que es Alberto Holguín. Y también aquí puedes cambiar tu alias, que yo lo tenía como mi username que anteriormente estaba utilizando. Entonces puedes aquí cambiar micrófono y que tu alias sea cualquier otro. Vamos a dar clic a cancelar para que veas rápidamente que si yo desactivo el plugin, lo desactivamos, ya no me va a dar esa opción. Nos vamos a usuarios y si yo lo quiero cambiar, el nombre de usuario no puede cambiarse por defecto en la instalación de WordPress. Pero con el plugin que te acabo de dar ya viste que lo puedes cambiar y es una práctica que te recomiendo muchísimo. Así como hace algunos años todas las instalaciones de WordPress venían por defecto con el usuario admin, asimismo hasta el día de hoy todas las instalaciones de WordPress tienen la misma URL para que tú hagas login o acceses a tu página web, lo cual también resulta muy vulnerable y muy fácil para los hackers, por lo que mi octava sugerencia es que cambies cuanto antes la URL para que puedas hacer login en tu sitio de WordPress. Para esto nos vamos nuevamente a nuestros plugins, añadir nuevo y vamos a buscar. Hay muchísimos plugins que pueden hacer esta función, sin embargo el que yo recomiendo y el que yo uso es WPS High Login. Aquí puedes ver de quién es creado para que no vayas a instalar otro. O bueno, si tú quieres instalar otro, pues ya es cuestión de gustos. Sin embargo, este es el que yo utilizo, que sé que funciona muy bien y el que te puedo recomendar ampliamente. Entonces, para este ejemplo, vámonos a una ventana privada y aquí vamos a poner lo que es nuestra URL de acceso, que es joomgo.net/wp admin. Si le damos clic aquí, ya sea con wp admin o con wp login.php, entonces nos lleva a esta pantalla y todos los sitios web, absolutamente todos los que están hechos con WordPress tienen la misma URL para hacer login. Simplemente obviamente cambia lo que es el dominio. Sin embargo, este slug todos lo tienen exactamente igual. Esto les facilita mucho a los hackers saber por dónde entrar. Es como si un ladrón quiere entrar a tu casa y le dices, mira, aquí está la puerta, aquí está la llave de acceso, puedes entrar. Entonces para esto vamos a cambiar lo que es nuestra URL, simplemente le instalamos, lo activamos y ahora nos vamos a dar cuenta que en nuestra pestaña de ajustes hasta abajo nos aparece WPS High Login. Si le damos clic aquí ya podemos cambiar lo que es nuestro login, nuestra URL de acceso y hacia dónde va a redirigir a todas las personas que introduzcan esta dirección, a dónde los va a mandar, hacia un error 404 o aquí tú puedes poner tu página home o puedes redireccionarlos hacia donde tú quieras, alguna página que tú crees especialmente o hacia donde tú quieras. Aquí la sugerencia es muy común a lo que ya decíamos sobre las contraseñas, que sea algo que no tenga nada que ver con tu página web, que no tenga nada que ver con tu sector, contigo. Pueden ser un par de palabras al azar. Por ejemplo, si tú tienes una página web de perros, entonces no le pongas nada que tenga que ver con perros. Yo ahorita aquí enfrente de mí tengo un aparato que su marca es Homeline. Ahora bien, una segunda práctica muy recomendada es que todas tus URLs y slugs de tu sitio web en WordPress tienen lo que es el punto o el guión medio. Entonces, para que sea aún más difícil de descubrir, aquí te deja jugar y le puedes poner un guión bajo. Esta URL que tú definas, yo te sugiero guardarla, porque si no luego tú mismo no vas a poder acceder a tu propio sitio web, ya que la URL por defecto ya no va a ser funcional, ya no va a existir. Entonces tú guardas este slug de aquí en algún lugar seguro, en un documento de Word, en un blog de notas, en donde tú lo puedes recordar por si se te olvida. Entonces simplemente le damos clic aquí a guardar cambios. De hecho aquí mismo te lo dice, guarda esta página porque si no ya luego se te olvida y es un rollo recordar por si no le pusiste palabras comunes. Entonces vamos a copiar y si regresamos aquí a la URL que teníamos antes,
Vamos a eliminar todo esto y vamos a decir que queremos loguearnos y mira, ya nos manda a lo que es el error 404. Parece que esta página no existe y ya no nos da el recuadro para loguearnos. Sin embargo, si nos vamos a la nueva URL que generamos que se llama home-line y le damos enter, ahora sí nos va a enviar a lo que es nuestra página para loguearnos. Quiero compartirte que yo tuve dos páginas web, bueno, he tenido más, pero dos páginas web en ataques muy recurrentes y esto fue lo que me ayudó muchísimo. Los tenía con diferentes plugins de seguridad, en uno tenía WordFriends, en otro tenía Jetpack y lo único que hacía este plugin pues era bloquear después de cierto tiempo los accesos de login. Sin embargo, una vez que se resetea, otra vez vuelven a intentar con otro admin o con otra IP. Entonces, simplemente instalando este plugin y haciendo esta práctica, los ataques de login simplemente desaparecieron porque en realidad en el mayor de los casos son bots y no son personas manualmente haciendo esta práctica. La octava práctica que te quiero recomendar es limitar los intentos fallidos de login. Esto lo puedes hacer también desde la instalación de tu WordPress si tú estás utilizando Vana Hosting y si no puedes instalar un plugin. Así que nuevamente para ello nos vamos a plugins, añadir nuevo y en esta ocasión vamos a utilizar uno que también es de la misma empresa o desarrollador que ya hemos instalado el WPS High Login y en esta ocasión es el WPS Limit Login. Simplemente lo instalas, lo activas y defines cuántas veces es el número máximo que deseas que los usuarios intenten loguearse y si después de ese número de intentos siguen fallando, que automáticamente los bloquee. El plugin realmente es muy intuitivo y la configuración es muy básica, así que para no hacer este video muy largo simplemente te lo dejo como opción. El noveno tip que te quiero dar sobre la seguridad de WordPress consiste en utilizar el checkbox de CAPTCHA, ya que como te mencioné anteriormente, estos ataques generalmente son por bots, entonces ellos no tienen la capacidad de marcar esa casilla y de decir que no son un robot. Así que para esto, nuevamente vamos a añadir un plugin y ponemos aquí en el buscador no captcha, reCAPTCHA. Y como todo en WordPress tenemos muchísimas opciones y muchísimos plugins que hacen exactamente la misma función. El que yo utilizo y el que yo recomiendo es este de aquí. Los puedes diferenciar, aunque tienen nombres muy comunes, los puedes diferenciar básicamente por su desarrollador. Entonces este es el que yo utilizo. Y como puedes ver aquí en la imagen, simplemente si nos vamos aquí a más detalles, aquí la misma imagen te dice que pone esta doble opción para que tengas que palomear y decir que no eres un robot, ya que como te dije anteriormente, la mayor parte de estos ataques por querer descifrar o ingresar a tu sitio web, por querer descifrar tu contraseña, son por bots y no por personas que lo estén haciendo de manera manual. Entonces con este plugin simplemente lo que vas a hacer pues es agregarle este segundo filtro de seguridad para que tu página de login quede de esta manera. Para ello tendrás que configurar una API de Google que es completamente gratis y nuevamente la configuración es muy intuitiva y muy sencilla. Mi décima recomendación para tener un sitio WordPress seguro es utilizar un CDN como Cloudflare, donde desde su versión gratuita ya tienes una capa de protección. Sin embargo, si te vas a su versión Pro desde $20 al mes, vas a tener lo que es el firewall de aplicaciones WAF. Esto ya es algo un poco más avanzado y te sugiero que investigues un poco más de ello. De hecho, aquí si le das clic a este icono de información, te va a detallar exactamente qué es. Este es un servicio muy utilizado, como lo dice aquí, para seguridad, rendimiento y fiabilidad en un solo paquete. Así que desde su servicio gratuito yo lo recomiendo. Sin embargo, para tener algo un poco más robusto, pudieras empezar desde la versión Pro con $20 al mes. Consejo número 11. Es instalar el plugin más popular sobre seguridad en WordPress, que es WordFriends. Volvemos a nuestra sección de plugins y buscamos WordFriends. Es este el primero que nos da aquí. Y este, como pueden darse cuenta, tiene más de 4 millones de instalaciones. Sin embargo, es un poco, bueno, a mí no me gusta porque es un poco complejo, no es intuitivo toda la instalación. Sí necesitas tener un poco de conocimiento sobre todo este tema de seguridad y en algunas ocasiones para cierto tipo de funciones en algunas webs o para ciertos plugins se ha dado lo que es mucha incompatibilidad. Entonces el sitio para mantener tu página segura
pudiera ser que sufriera de alguna incompatibilidad con algún plugin, por lo cual esto me ha llevado a investigar más opciones para seguridad en WordPress y encontré muy buenos comentarios y sugerencias sobre iDEMS, así que aquí en el buscador simplemente ponemos iDEMS Security y es este que tiene el icono amarillo. De hecho, nuevamente te digo para que no te confundas, aquí nos indica que el desarrollador es precisamente iDEMS. Así que bueno, como te puedes dar cuenta no es tan popular, tiene solo poco más de 1 millón de instalaciones activas. Sin embargo, lo que me gusta de este plugin, yo lo categorizo como un todo en uno, ya que gracias a este plugin puedes evitar la instalación de otros dos que te mencioné anteriormente, que es para cambiar la URL de acceso de tu WordPress y para limitar los intentos fallidos de login. Para mostrarte la configuración de cada uno de estos plugins me llevaría muchísimo tiempo, así que simplemente quisiera a grandes rasgos decirte que estas son mis sugerencias y estos son los plugins que yo utilizo para proteger mi sitio. Te estoy hablando de 12 capas que te acabo de decir de seguridad y si sigues todas estas prácticas va a ser mucho más difícil que un hacker pueda entrar y descifrar tanto el usuario como la contraseña de tu sitio o acceder de alguna otra manera para hackearte tu página web en WordPress. Por supuesto que existen otras prácticas mucho más avanzadas de seguridad en WordPress, pero esto ya es recomendado para cuando estás en un ataque muy fuerte. Y que por lo general ahí sí ya son personas que están haciendo manualmente esos ataques y no son bots. Pero con estas 12 prácticas que tienes, de entrada ya estás muy bien protegido y será muy difícil que te puedan hackear tu sitio web en WordPress. Si quieres que hablemos más a fondo sobre la configuración paso a paso de cualquiera de los plugins que acabamos de mencionar, déjalo en los comentarios para que en un próximo video hagamos esto paso a paso y desde cero. Recuerda que en la acción hay bendición, así que ve ahora mismo y protege tu sitio web en WordPress con estas 12 capas de seguridad que te acabo de dar. Si te gustó este video dale me gusta y suscríbete si no quieres perderte los siguientes videos.